¿Quién realmente decide el destino de millones? ¿Los líderes, las potencias extranjeras o la información que consumimos a diario? En los últimos días, las noticias sobre negociaciones territoriales entre Ucrania y Rusia han sacudido los titulares. Se habla de acuerdos propuestos entre Zelensky y Putin, mientras Estados Unidos presiona desde la distancia, exigiendo decisiones rápidas y, según fuentes diplomáticas, incluso aceptando que Donbass quede bajo control ruso, sin importar los deseos ucranianos. Pero el conflicto no se libra solo en mesas de negociación. La guerra de la información afecta a todos los rincones de la sociedad. Uno de los casos más virales fue la historia de una niña que, supuestamente, no recibió regalo en el día de San Nicolás por hablar ruso en un jardín de infantes de Leópolis. Aunque las autoridades rápidamente lo desmintieron y lo calificaron de manipulación, la noticia ya había generado indignación y división. Así, el poder de la desinformación siembra desconfianza entre vecinos, amigos e incluso dentro de las familias, convirtiendo simples rumores en armas de polarización. Mientras tanto, en las calles de ciudades como Kiev, Kharkov, Odessa y Mykolaiv, madres de militares protestan desesperadas pidiendo respuestas y seguridad para sus hijos. Las autoridades ucranianas denuncian que estos movimientos podrían estar incentivados o manipulados por intereses rusos, en un intento por minar la unidad nacional desde dentro. Todo se teje en una compleja red de intereses y mensajes cruzados, donde la verdad es cada vez más difícil de distinguir. Quizá, desde lejos, parezca que todo esto nos queda ajeno. Pero si no cuestionamos lo que vemos y escuchamos, podemos terminar siendo víctimas de manipulación, perdiendo confianza en quienes nos gobiernan, y hasta contribuyendo, sin querer, a la inestabilidad de regiones enteras. El riesgo es real. Nuestra percepción de la verdad, nuestra seguridad y hasta nuestras relaciones personales están en juego cada vez que una narrativa, verdadera o falsa, cruza fronteras y redes sociales. Para entender el verdadero alcance de estos movimientos, veamos primero el contexto detrás de los titulares recientes. Analicemos ahora qué dinámicas históricas e intereses internacionales han convertido la cuestión territorial en Ucrania en el epicentro de la tensión global. La guerra en Ucrania no solo se pelea con armas, sino también con noticias virales y rumores. El conflicto actual es mucho más complejo que los enfrentamientos en el campo de batalla. Detrás de cada titular, cada imagen viral y cada discurso político, hay una intensa lucha por el control de la narrativa y del territorio, tanto físico como informativo. Ucrania, Rusia, Estados Unidos y varios países europeos son los principales actores en este tablero geopolítico, donde cada movimiento es observado y analizado al detalle. Rusia busca fortalecer su posición y mantener el control sobre regiones estratégicas, mientras Ucrania intenta defender su integridad territorial y su soberanía. Por su parte, Estados Unidos y Europa presionan para influir en los acuerdos, buscando a la vez proteger sus propios intereses energéticos, estratégicos y de seguridad. En las últimas semanas, el tema central en las negociaciones ha sido el futuro de territorios como Donbass, Zaporilla y otras regiones ocupadas. Rusia exige el reconocimiento de su dominio sobre estas zonas, mientras que Ucrania, apoyada por Occidente, resiste a ceder más territorio. Washington presiona a Kiev para que considere ciertos términos, con la esperanza de acelerar una solución que reduzca el costo y el desgaste de la guerra. Sin embargo, las exigencias de ambos lados han hecho que las negociaciones se estanquen una y otra vez. En este contexto, la prensa occidental y los líderes políticos no solo informan, sino que a menudo moldean, amplifican o distorsionan los hechos para reforzar sus posiciones. Cada declaración, cada filtración y cada titular puede tener un efecto inmediato en la opinión pública, dentro y fuera de Ucrania. La fina línea entre información y propaganda muchas veces se difumina, lo que facilita la polarización social y el surgimiento de campañas de desinformación. Un claro ejemplo de estas tácticas informativas es el reciente caso viral de la supuesta niña a la que le negaron un regalo en un jardín de infancia de Leópolis por hablar ruso.
Un simple pantallazo en redes sociales bastó para generar indignación y debates encendidos. Sin embargo, tras una investigación oficial, las autoridades locales desmintieron el incidente. No existen pruebas de que haya sucedido, y el caso fue catalogado como un montaje típico de desinformación. Aún así, el daño ya estaba hecho. Historias como esta son utilizadas intencionalmente para sembrar división y resentimiento entre los ciudadanos, aprovechando la sensibilidad de la sociedad ucraniana ante la guerra. El gran riesgo, tanto para la población como para la audiencia internacional, es perder la capacidad de analizar críticamente la información. Sin contexto, cualquiera puede caer en la trampa de la desinformación, ser manipulado emocionalmente y tomar partido sin comprender la complejidad real del conflicto. Esto afecta no solo la percepción del conflicto, sino también la confianza en las instituciones, la estabilidad social y la seguridad nacional de cada país implicado. Ahora que comprendemos el tablero y las piezas en juego, es momento de analizar el conflicto central y las consecuencias reales que puede tener para la región y para el mundo. Profundicemos en el corazón del conflicto. ¿Qué está realmente en juego en las negociaciones y cómo repercute esto en la vida cotidiana de millones de personas? Las decisiones que se toman en las cúpulas políticas bajo presión internacional generan impactos reales y directos en la vida de la gente común. Esos acuerdos y estrategias, que parecen lejanos, se sienten en la piel de cada familia, en cada barrio y en la confianza social. En este momento, Estados Unidos está presionando a Ucrania para que acepte ceder la región del Donbass a Rusia, a pesar de que el gobierno de Kiev mantiene una postura de resistencia. Esta exigencia pone a Ucrania ante un dilema casi imposible. Por un lado, obedecer la presión de su mayor aliado militar. Por otro, defender la integridad territorial y la voluntad nacional. Mientras tanto, Moscú plantea propuestas de intercambio, como ceder el control de la central nuclear de Zaporizhia a cambio de territorios en la región de Donetsk, utilizando la negociación territorial como arma diplomática. El presidente Zelensky ha dejado muy claro que existen límites constitucionales para cualquier tipo de concesión territorial, y de hecho, ha rechazado abiertamente cualquier plan que implique la entrega de regiones ucranianas a otro país. Zelensky insiste en que ni él ni ningún líder legítimo pueden firmar la renuncia a regiones enteras, porque eso traicionaría tanto a la Constitución como a la voluntad del pueblo ucraniano. Sin embargo, otros líderes europeos miran esta presión con escepticismo y preocupación. Muchos se preguntan si el plan estadounidense tiene realmente en cuenta los intereses de Ucrania o si solo trata de acelerar una salida conveniente para Occidente. Se teme que acelerar un acuerdo sin transparencia, sin detalles claros y con la sociedad ucraniana en tensión, pueda minar la confianza en el gobierno y desatar nuevos conflictos internos. En paralelo, Rusia intensifica operaciones informativas y de manipulación social. Por ejemplo, se han reportado protestas de madres de soldados en ciudades como Odessa, Dnipro, Yarkov, Kiev y Mykolaiv. Muchas de estas manifestaciones, según el gobierno ucraniano, han sido promovidas o amplificadas por campañas rusas para manipular la opinión pública, emocionalmente y en lo social. El objetivo es sembrar dudas, crear divisiones y debilitar la cohesión nacional, usando noticias falsas, rumores y acusaciones de discriminación, incluso en cosas tan sensibles como la educación infantil o las celebraciones tradicionales. Todo esto ocurre mientras crece la tensión entre las exigencias externas y la voluntad de la nación ucraniana. La presión internacional para llegar a acuerdos rápidos se enfrenta al deseo popular de dignidad y soberanía. Si se aceptan propuestas sin claridad ni transparencia, no solo estaría en juego la integridad del territorio, sino también la confianza de la ciudadanía en sus líderes y en el propio Estado. Ignorar la manipulación social y las operaciones informativas puede desencadenar una inestabilidad interna profunda, erosionando la confianza pública y debilitando la sociedad frente a amenazas externas. El verdadero riesgo está en que estos procesos, nacidos en las altas esferas, terminen fragmentando el tejido social y alimentando el miedo y la desconfianza en todos los niveles. Pero,
¿Qué podría pasar si Ucrania cede a la presión o si decide resistir a toda costa? A continuación, exploramos los posibles escenarios y sus consecuencias para el futuro del país y su gente. Cada decisión en la mesa de negociaciones puede cambiar la vida de millones, y no siempre como se espera. Imaginemos los posibles escenarios que surgen de estos acuerdos. Un conflicto congelado, donde la guerra nunca termina realmente, solo se detiene en la superficie. La cesión de territorios, que podría significar para muchos perder sus hogares y ver modificada su identidad nacional. O la prolongación del conflicto, una herida abierta que amenaza con desestabilizar a toda la región durante años. Mientras tanto, la manipulación informativa se convierte en un arma silenciosa. Las narrativas falsas se propagan y poco a poco erosionan la cohesión social, tanto en Ucrania como en otros países. La verdad se vuelve borrosa, la desconfianza crece entre vecinos y la polarización se instala en la vida cotidiana. En este clima, el juego de acusaciones cruzadas no se detiene. Aparecen listas negras, órdenes de captura internacional y una auténtica guerra judicial que busca desacreditar y eliminar rivales políticos. Los líderes son señalados, perseguidos o utilizados como piezas estratégicas en el tablero global. Pero el mayor impacto lo sienten los ciudadanos comunes. Las protestas se multiplican, el miedo y la incertidumbre se apoderan de las familias, y la sociedad se fragmenta frente a una avalancha de información contradictoria. La gente comienza a sospechar de todo y de todos, mientras que la confianza en las instituciones se desgasta día tras día. Aquí, la importancia de la información verificada es más vital que nunca. Sin datos fiables, las personas quedan expuestas a la manipulación y pierden su capacidad de discernir la realidad. La confianza, tanto en los medios como en las autoridades, se convierte en un recurso escaso, pero esencial para la estabilidad de cualquier sociedad. Lo que está en juego no es solo el futuro de Ucrania y de la región, sino también la credibilidad de los organismos internacionales y la propia estabilidad de nuestras sociedades. En medio de este panorama turbulento, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de informarse y cuestionar lo que consume y comparte. Ahora bien, ante tanta incertidumbre y manipulación, ¿cómo podemos protegernos y fortalecer nuestra capacidad crítica en la vida cotidiana? Veamos algunas claves prácticas. La desinformación puede manipular el rumbo de gobiernos y también destruir relaciones personales. ¿Cómo protegernos ante algo tan omnipresente? Primero, nunca aceptes como verdad absoluta lo que ves en redes sociales o mensajes virales. Contrasta fuentes, busca datos y desconfía especialmente de cualquier historia que apela a las emociones sin pruebas claras. El caso reciente de la supuesta niña a la que se le negó un regalo en el día de San Nicolás por hablar ruso en Ucrania es un ejemplo perfecto. Se viralizó, provocó indignación, pero resultó ser falso. Si no verificamos, nos convertimos sin querer en piezas de manipulación. Segundo, la manipulación emocional es una herramienta poderosa para quienes buscan controlar narrativas. Las protestas de madres de soldados, por ejemplo, pueden ser utilizadas por actores políticos para influir en la opinión pública o desestabilizar gobiernos. No se trata de ignorar el dolor real, sino de reconocer cuándo se instrumentaliza ese sufrimiento para fines ajenos y preguntarse, ¿quién se beneficia y para qué? Esto se conecta con la llamada teoría del pájaro en la ventana, en las relaciones humanas. Si dejamos de prestar atención a las señales de alarma y perdemos empatía, la ruptura, sea social o personal, es solo cuestión de tiempo. En la sociedad, como en pareja, la desinformación siembra la desconfianza y nos enfrenta unos a otros, haciéndonos más vulnerables. Por eso, la resiliencia ante la manipulación debe ser doble, informativa y emocional. Aprender a filtrar información, detectar patrones de manipulación y cultivar empatía nos protege tanto del aislamiento social como de relaciones tóxicas. No basta con saber qué sucede en Ucrania o Rusia. Debemos ejercitar nuestro pensamiento crítico en todos los ámbitos.
Ignorar estas lecciones nos deja aislados, fragmentados y a merced de la propaganda o de quienes explotan nuestras emociones. Nuestra estabilidad individual y colectiva depende de que aprendamos a protegernos contra la manipulación, tanto en las noticias como en la vida diaria. Ahora, con todo esto en mente, pensemos cuál es nuestro papel individual y colectivo frente a la desinformación. ¿Estamos listos para asumir la responsabilidad de ser ciudadanos informados y empáticos? El verdadero poder no está solo en las mesas de negociación, está en cómo pensamos, sentimos y actuamos ante lo que vemos y escuchamos. A lo largo de este conflicto, hemos visto cómo las grandes decisiones parecen tomarse lejos de nuestro alcance, en despachos cerrados y con intereses que muchas veces desconocemos. Sin embargo, el campo de batalla más importante también se libra en la forma en la que interpretamos la información y reaccionamos ante las narrativas que nos llegan todos los días. ¿Hasta qué punto lo que creemos saber es realmente cierto? Vivimos rodeados de titulares, mensajes virales y relatos emocionales que buscan influir en nuestra percepción, muchas veces utilizando el miedo, la indignación o la empatía para dirigir nuestro juicio. Ser sujetos pasivos frente a esta avalancha informativa nos vuelve vulnerables y nos aleja de la verdad. La desinformación no solo cambia opiniones, también puede fracturar sociedades, sembrar desconfianza entre vecinos o incluso romper lazos familiares. Hoy, la manipulación informativa es capaz de polarizar a comunidades enteras con un solo rumor, una noticia descontextualizada o una historia fabricada. Por eso, la vigilancia informativa y la empatía social son más cruciales que nunca. No basta con consumir información, es necesario cuestionarla, contrastarla y, sobre todo, desarrollar la capacidad de reconocer cuando alguien intenta utilizarnos como piezas en su propio tablero de poder. Cada vez que compartimos una noticia sin verificarla, cada vez que alimentamos el odio sin entender el contexto, nos convertimos en parte del problema. Pero también tenemos la oportunidad de ser parte de la solución, informándonos mejor, dialogando con respeto y empatía, y defendiendo el derecho de cada persona a la verdad. En última instancia, la diferencia real la marcan quienes eligen actuar con conciencia. Tu atención, tu pensamiento crítico y tu capacidad de empatía son herramientas poderosas. No subestimes el impacto de tus palabras y acciones en tu entorno y en el futuro de tu país. La historia no se escribe solo con grandes tratados o movimientos militares. También se forja en los pequeños gestos y decisiones cotidianas. Por eso, la invitación es clara. Participa activamente, reflexiona y sé vigilante. Juntos podemos resistir la manipulación y construir una sociedad más informada y solidaria.